Bueno, espero que se haya visto bien el video. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, bien. Bueno, vamos a darle pase a Judith. Judith es licenciada en Ciencias de la Educación y actriz y es parte del Llamamiento Argentino Judío, quien va a dedicarnos unas palabras de parte de las organizaciones convocantes. Judith. Gracias por darme la palabra. Buenas noches, compañeras y compañeros. Simplemente voy a dar lectura a la declaración de los convocantes. Las organizaciones convocantes, ICUF, Convergencia, Llamamiento Argentino Judío y YOL en Buenos Aires, una vez más, como hace 26 años, esta vez de manera virtual por la pandemia, estamos de pie dando testimonio para decir que no olvidamos ni perdonamos. Exigimos que se esclarezca esta masacre
reclamamos memoria, verdad y justicia. ¿Por qué? Porque a pesar del tiempo transcurrido, después de todos estos avatares por los que tuvo que atravesar la causa, saboteada por todo tipo de maniobras de encubrimiento, ocultamientos y pistas falsas, solo queda el dolor por las víctimas, pero también la firme determinación de los que nunca bajaron los brazos y sostuvieron el reclamo para que los culpables y cómplices no queden impunes. Estamos en vísperas de que asuma el tercer juez en la causa, en reemplazo de Canicova Corral, que presentó la renuncia. Sin embargo, todo lo actuado no dio resultado. Se impidió el acceso a la verdad. El encubrimiento, y valga la redundancia, no se deja descubrir y en cambio se hace todo lo posible para desviar responsabilidades. Este atentado fue contra toda la sociedad argentina. En la historia de los derechos humanos en el país, este es uno de los fracasos más estrepitosos en la obtención de justicia. Por eso, reiteramos el reclamo de cambios en la UFI-AMIA, la reorganización de la unidad AMIA del Ministerio de Justicia y la reapertura de todos los archivos secretos que se refieran al atentado. Hasta aquí la declaración de los convocantes a este encuentro. Muchas gracias, Judith. Gracias Vamos a ustedes, hablar. gracias a todos y seguimos viendo. Gracias. Muchas gracias, Judith. Ahora vamos a darle la palabra a Horacio Lutsky. Horacio es abogado, periodista y escritor. Inmediatamente después del atentado se abocó apasionadamente a la investigación y a la denuncia de las irregularidades de la investigación sobre el atentado a la AMIA y la complicidad de las dirigencias de DAIA y de AMIA en las mismas. De los resultados de sus investigaciones quedan como testimonio numerosos escritos y 2 libros de lectura obligatoria para comprender la trama oculta del encubrimiento, Brindando sobre los escombros y la explosión. Horacio, muchas gracias por estar aquí. Te damos la palabra. Buenas noches, gracias a ustedes por la convocatoria. La verdad que me siento como en casa con los organizadores, con Convergencia me une una relación de muchísimos años, colaborando periódicamente con la publicación. En el llamamiento estuve en las primeras reuniones constitutivas y hoy integro la comisión jurídica. Con el ICUF tengo recuerdos muy fuertes y especialmente del año 94, el acto donde hablé en el Teatro IFT por el levantamiento del gueto de Varsovia en abril y desgraciadamente un acto masivo unos meses después para pedir justicia y repudiar el atentado contra la AMIA. Y de memoria activa, ¿qué podemos decir? Es un honor compartir esta actividad, como alguna vez tuve el honor de hablar en la plaza de los lunes frente al Palacio de la Injusticia, justo la última vez que habló públicamente Jacobo Timerman, y siguiendo silenciosamente en todas sus manifestaciones cada vez que pude, en lo que es un lugar que ya tienen ganado para nuestra historia colectiva. Yo, para aprovechar el tiempo, a diferencia de otras veces, preferí escribir algunas cosas que quiero compartir con ustedes para aprovechar el tiempo antes del intercambio previsto, ¿verdad? La responsabilidad de investigar, perseguir, juzgar y encarcelar a los criminales es del Estado, y han sido sus funcionarios de distintos gobiernos los responsables de la impunidad. Dicho esto, quiero hablar de la participación necesaria de la comunidad, de la dirigencia, mejor dicho, comunitaria, en la producción de ese resultado de negación de verdad y justicia. Participación necesaria es la actividad sin la cual no puede concebirse determinado resultado. Y estamos 26 años igual. Desde 1994, la dirigencia de la comunidad judía mantiene un cerrado pacto de silencio
y una pertinaz negativa a revisar su responsabilidad en el silenciamiento de lo ocurrido en la masacre de la AMIA. La DAIA, con Beraja a la cabeza y sus principales abogados, acompañaron desde inicio las maniobras de encubrimiento que no se limitaron al pago de un soborno de más de $400.000 a un preso, Carlos Alberto Tejeldín, para obtener de él una declaración falsa con la cual desviar la investigación hacia un grupo de corruptos policías bonaerenses ajenos al atentado. Los encubridores necesitaban que declarara que entregó la supuesta traffic bomba a cualquiera que alejara la pesquisa de la pista siria, local y federal, y de preguntas incómodas sobre el tráfico de armas. Es imprescindible recordar cómo sucedió y cómo fueron desoídas algunas advertencias. Así fue que el primer intento, antes de la coima pagada para culpar a los policías bonaerenses, se perpetró en los primeros meses de 1995, un año antes de la consumación del soborno, cuando le ofrecieron a Tejeldín $1 millón, pero en ese momento a cambio de que culpara a unos libaneses detenidos en Paraguay. Esa turbia gestión que no prosperó fue encabezada con el aval del gobierno y del juez Galeano por el militar genocida Héctor Vergés, colaborador de la CIDE, luego condenado por torturas, homicidios y otros delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura como jefe del campo de concentración cordobés La Perla. Vergés era acompañado por el agente de la CIDE, Daniel Romero, chofer del jefe de los espías, Hugo Anzoregui, ya condenado por gravísimas maniobras de encubrimiento del atentado. Según explicó la Fiscalía en el juicio por el verdadero encubrimiento, AMIA 2, ese juicio que en gran medida se pudo hacer gracias a los incansables esfuerzos de memoria activa, el espía de la CIDE, Romero, el chofer de Anzoregui y colaborador del genocida Vergés, se reunió a hablar del tema con Beraja en las oficinas del Banco Mayo. Cabe señalar que fueron varios los represores, incluso abiertamente nazis, los que asesoraron a la querella de la AMIA DAIA, entre ellos, y para no hacer larga la lista, Guglielmo Minetti, que disfrutaba ostentando esvásticas. El genocida Vergés le ofreció el dinero a Tejeldín en nombre del gobierno nacional de entonces, como quedó registrado en una escucha telefónica de las que no se alcanzaron a destruir. Ese encubrimiento en marcha fue prematuramente denunciado en Estados Unidos por el rabino norteamericano Avi Weiss, quien fue desautorizado en sus alertas por el titular de la DAIA, Rubén Beraja. El 28 de septiembre de 1995 tuvo lugar una audiencia sobre el atentado a la AMIA en el Congreso de los Estados Unidos en Washington, donde Weiss afirmó: es mi convicción que el gobierno de Argentina está desviando la investigación y llevando a cabo un encubrimiento. Esta conclusión no es una mera especulación. Así comenzó Weiss en su testimonio, que está registrado en este libro que recoge todo lo que sucedió en esas audiencias, explicando los lazos de Menem con el terrorista sirio Monse Alcázar y circunstancias concretas como la ausencia de los policías que debían custodiar tanto la embajada como la AMIA, el desoimiento de advertencias previas y el interés de dejar afuera de la investigación a los sirios. Dijo, repito, en 1995, que el juez Galeano estaba desviando la investigación y consumando el encubrimiento bajo órdenes de Menem. Weiss refirió en esa audiencia de septiembre de 1995 el primer vergonzoso intento de soborno a Tejeldín cuando aún no se había consumado el segundo. Contó a los congresistas norteamericanos que Vergés, el represor vinculado a la CIDE, le había ofrecido al doblador de autos $1 millón y su libertad a cambio de culpar falsamente a unos libaneses detenidos en Paraguay. A su turno, Beraja replicó descalificando por completo esas denuncias, respaldando al juez, a la CIDE y al presidente Menem, y sosteniendo que el atentado estaba prácticamente esclarecido. Con el apoyo mediático y del establishment comunitario al patético juez Galeano y al menemismo, poco después del fracaso del primer intento de compra de su declaración para cerrar la causa mediante una falsa acusación a los libaneses de Paraguay, Tejeldín se entrevistó en el juzgado con un tal Eldad Gaffner, a partir de un pedido que lleva el sello de la Procuración General del Estado de Israel.
el insólito motivo alegado: obtener cooperación de Tejeldín para el esclarecimiento de atentados terroristas cometidos en Israel. Así está consignado. Tuvieron 3 encuentros reservados, de cuyo contenido no quedó constancia, en absoluta violación a las normas locales. El enviado, que hablaba perfecto castellano y parecía un abogado más, según lo reconstruido por diversos elementos probatorios, le habría ofrecido a Tejeldín trabajar para el Mossad a cambio de un sueldo, en lo que constituyó el segundo intento de soborno. Pero por diversas razones, Tejeldín se asustó y en esa ocasión no aceptó. En el juicio por el verdadero encubrimiento, el que terminó el año pasado, y que el público argentino no pudo ver ni leer, la Fiscalía reconstruyó el trayecto previo a la exitosa concreción del soborno a Tejeldín para obtener la declaración falsa con la que se desvió la investigación por casi una década. Ese trayecto incluyó varias reuniones. Según se detalló en el juicio, en una de ellas, entre Tejeldín, Beraja, el dirigente de Daya y abogado Sichovolsky y el abogado de la AMIA Dobnieski, Beraja le dijo al preso Tejeldín, comillas, que haga lo que tiene que hacer y se vaya a la casa, cierra comillas. Galeano, en connivencia con Anzo Regui, había decidido pagarle $400.000 a Tejeldín con fondos reservados, más $5.000 por mes por 1 año y medio. El ex prosecretario de Galeano, Claudio Lipsic, refirió que Beraja estaba al tanto del pago que se realizaría a Tejeldín. Diversos testigos, entre ellos varios funcionarios o empleados judiciales, declararon que Galeano le exhibió a Beraja el video que el juez había grabado en secreto de su negociación con Tejeldín previa al pago. En el juicio por el verdadero encubrimiento, el ex titular de la DAIA no aceptó responder preguntas de la Fiscalía ni de las querellas. En sus monólogos hizo alusión a sus encuentros con gobernadores, jefes policiales, mandatarios extranjeros y una serie de personas muy importantes del país y del exterior. Justamente por ello, Galeano lo había considerado una pieza necesaria para la maniobra a realizarse. De estar en desacuerdo con esa maniobra, tenía el poder suficiente para desbaratarla, señaló el fiscal, recordando además que Tejeldín condicionaba su aceptación al aval de Beraja. Tiempo después de perpetrada la maniobra, el video del juez Galeano negociando la coima con Tejeldín fue hurtado. Los involucrados en el pago de Tejeldín entraron en pánico ante su posible difusión pública. Beraja entonces apoyó a Galeano. En Comodoro Pi se reunieron todos, estaban Beraja, Corach, estoy citando. Hay un compromiso de que nadie va a pasar la cinta, le decía Tejeldín a su mujer, en audios que fueron rescatados. El titular de la DAIA se comunicó con varias redacciones para pedir que no se divulgue, no obstante, finalmente el escandaloso video se divulgó en un programa de TV del comunicador Jorge Lanata en 1997. Aún así, tuvieron que pasar varios años más hasta que se anularon estas estafas procesales realizadas a partir del pago ilegal. Mientras tanto, los pocos resabios de verdad que quizás podían rastrearse terminaron de desintegrarse por el paso del tiempo, con el silencio o la complicidad de muchos. Hace un año, el Tribunal Oral Federal número 2, alejado de cualquier sospecha de kirchnerismo o populismo, después de pasar meses y meses escuchando testigos, acusados y acusadores, y de revisar documentación escandalosa con el control de los querellantes y el enorme esfuerzo de memoria activa, no pudo más que sentenciar que estos y otros repugnantes hechos analizados, que tuvieron como objetivo y resultado el encubrimiento del atentado a la AMIA, constituían graves violaciones a los derechos humanos, y constataron que se encubrió intencionadamente la llamada pista siria. Y aclaro, no elimina la iraní ni la intervención de mercenarios locales. En esa necesidad de encubrir se destruyeron todo tipo de evidencias. No obstante, en una lamentable solución de compromiso, el tribunal evitó que las responsabilidades lleguen a los mandantes políticos. Dispuso bajas penas de prisión a la mayoría de los acusados, dejando fuera de la condena a Menem y al ex titular de la DAIA en un fallo que se encuentra apelado. Según los tiempos tribunalicios, probablemente la biología humana extinguirá la mayoría de las
imputaciones. Entre tanto, el aparato mediático judicial, con su dispositivo dirigencial comunitario, habrá logrado, desgraciadamente, enterrar definitivamente la causa AMIA y la verdad de lo ocurrido en los trágicos años 90. Pero fuera de lo judicial y su lógica perversa, a nadie parece sorprender la nula disposición de revisión y difusión de estos hechos por parte de instituciones que siguen enarbolando la pretensión de ser representativas de la comunidad judía a lo largo de un cuarto de siglo. Su silencio y ausencia de autocrítica, cuando no su abierto y ferviente aval a los encubridores, las involucra. Para muestra basta un botón. Con fecha 1 de marzo de 2019. Sí, ayer nomás. Al conocerse el fallo del tribunal oral que condenó al ex juez Galeano, emitieron un comunicado donde manifiestan su disconformidad con la condena a Galeano, porque sostienen que no se probó que hubiera cometido delitos que se le imputaron. Son innumerables las actuaciones que la dirigencia comunitaria y sus mandatarios realizaron en denodada defensa de los encubridores y la falsa historia oficial de la causa AMIA. Excedería muy largamente la duración de este encuentro, no solo la que tengo en estos minutos, hacer un mínimo repaso de todas las veces que acudieron al rescate de los responsables del silenciamiento. He recopilado una buena parte de esas maniobras en un libro que publiqué en el año 2012, precedido por uno bastante más breve del año 2003. El del 2012, como mencionó Mayra, es Brindando sobre los escombros, la dirigencia judía y los atentados entre la denuncia y el encubrimiento. Es un libro que en su momento fue ofrecido como prueba por Memoria Activa y por la querella de entonces Ministerio de Justicia. Y la tapa y el episodio que me inspira pueden sintetizar un poco lo que vengo charlando. La tapa muestra a un presidente de la DAIA y a un futuro presidente de la DAIA en un brindis con jefes policiales. El que se ve en un extremo es el Pino Palacios, en el otro extremo a un jefe policial que fue jefe a su vez del infiltrado en la comunidad judía, Yossi, sobre quien escribimos con Miriam Lengua en otro libro. Y ese brindis, en apoyo explícito a los supuestos esfuerzos en desentrañar los atentados, porque se les entregó una placa, se realizó justo una semana antes de que comenzara la ronda de declaraciones de los agentes de la Policía Federal que tenían que explicar por qué no estuvieron donde tenían que estar. Es indudable que ese gesto constituyó una muestra de apoyo político. Entonces es todo un símbolo más que se pueden contar muchísimos más episodios. Para ir redondeando, porque veo que se me acaba el tiempo, quiero decir que gracias al accionar político y judicial de Memoria Activa y de muy pocos más, la existencia del encubrimiento estatal se ha demostrado contundentemente. Pero no se han roto aún los pactos de silencio. El derecho a la verdad es un derecho humano imprescriptible. Necesitamos saber por qué brindaron sobre los escombros, homenajeando a funcionarios responsables de desviar la investigación. Necesitamos saber por qué se prestaron al encubrimiento. Necesitamos conocer a todos a los que ustedes protegieron. A ustedes, señores de la DAIA y de la AMIA, que les hablamos. No cambien más de tema. Respondan de una buena vez. Y hagan el favor de no hablar más en nuestro nombre. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. La verdad que fue una gran exposición. Te agradezco mucho. Le comento a la gente que está haciendo los comentarios que no se cortó. Puede ser que se llegue un poquito más tarde. Salió impecable, por suerte. Tenemos esa suerte. Y ahora le vamos a dar la palabra a Diana, pero primero quería aclararles lo siguiente. Después de que Diana termine de hacer su exposición, vamos a abrir las preguntas. Vamos a seleccionar las preguntas. Lo que tienen que hacer para participar de eso es escribirlas como comentarios.
Antes de darle la palabra a Diana, quería leer esta adhesión de Rafael Araya Masri como organizaciones comunitarias palestinas. Adherimos a esta actividad y nos sumamos una vez al pedido de memoria, verdad y justicia para las víctimas del atentado a la AMIA. Los saludamos fraternalmente. Muchísimas gracias. Bueno. De Diana, su conocida trayectoria pública nos exime de mayor presentación. Quizás únicamente decir que la tragedia impulsó a una mujer común a un rol fuera de lo común, la de transformarse en una luchadora inclaudicable por memoria, verdad y justicia, como ocurrió con las madres y abuelas de Plaza de Mayo, Marita Verón, Sergio Maldonado y tantas otras y otros que sufrieron pérdidas irreparables. Es parte de Memoria Activa y hoy nos va a dedicar unas palabras. Diana, muchas gracias por estar acá. Te paso la palabra. A ver, probamos si anda. Sí, ¿se escucha? Yo te escucho. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor para mí participar de este encuentro. Agradezco esta presentación y lamentablemente lo que lo que se me viene a la cabeza con esto, ¿no? De todos estos luchadores y luchadoras por los derechos humanos y por todas las causas, muchas de ellas impunes en nuestro país, es que lamentablemente ponen a la víctima en el lugar donde debiera estar el Estado, ¿no? Y hacerse cargo el Estado. El Estado fracasa o el Estado no le interesa o el Estado encubre, como el caso de la AMIA, el atentado contra la sede de la AMIA, y somos las víctimas los que tenemos que cargar esta mochila durante tantos años para tener un poco de verdad y un poco de justicia. La verdad es que, bueno, me imagino que muchos de ustedes habrán participado el sábado en nuestro acto especial, ¿no? Este año de homenaje y de recordación y también de denuncia, como siempre. Y en ese momento hicimos un raconto de lo que había ocurrido el último año. Yo quería aprovechar esta oportunidad para contarles en qué se encuentra hoy la causa principal AMIA, que prácticamente, como muchos deben saber, está foja 0, 1, 2, da igual. Poco sabemos, poco sabremos, pero bueno, no hay que darse por vencidos. También tuvimos la semana pasada, el tema de la renuncia del juez de la causa. En realidad, Canicova Corral había delegado del primer momento en que fue sorteado la causa a la Fiscalía, que estaba a cargo en ese momento de Alberto Nisman, y en realidad pocas veces se hizo cargo de nada en esta causa. Creo que no tenía tampoco mucha idea de lo que ocurría en ella. Sé que tuvo participación en la firma, tuvo que firmar las alertas rojas, pero fuera de eso no fue un tema en el que se involucró para nada. Con lo cual vamos a ver quién sale sorteado, pero la pérdida no es mayor en este caso, para nada tampoco. Después tenemos complicada situación en la unidad fiscal AMIA, ¿no? Porque por un lado lo que vemos es que la siguen manejando el grupo Nisman, el Nisman Team, y los manejos ahí adentro son más que turbios. Desde que asumió Sebastián Basso, hace ya año y medio, el sobrino de Rivera Mayo, la fallecida camarista que debiera haber sido una de las imputadas en el juicio por encubrimiento. Poco y nada sabemos de lo que ocurre ahí adentro. Cada aniversario vemos el ya conocido, ¿no? Y ya la verdad es que aburridamente conocido modus operandi de los 18 de la Fiscalía de la UFIAMIA, como era la del juzgado del ex juez Galeano, ¿no? De tirar cosas cercanas al aniversario, cosas que ni sirven para nada ni dicen nada.
la verdad que los pone en un lugar aún más detestable del que están. Y aparte de eso, nombraron a un nuevo fiscal que está trabajando medio tiempo, de apellido Miranda, quien en un principio pensamos que era una buena señal porque había tenido algún tipo de relación con alguna causa de derechos humanos, pero parece que lo nombraron solamente para que pueda hablar, ya que Basso no es una persona que sea muy apreciada para hablar, para que pueda hablar, y aparte en un mes de medio tiempo que está trabajando ya planteó quiénes fueron los responsables del atentado a la AMIA, que Irán, que la Traffic, bueno, etcétera, lo que la historia oficial con broche de oro que ya todos conocemos. O sea que fue puesto ahí claramente para ejercer este papel de comunicador diplomático de la unidad fiscal AMIA. Le hemos pedido a Casal, el procurador interino, la separación de Basso de esa unidad. No hemos tenido no solamente ningún tipo de respuesta, ni siquiera un acuse de recibo de haberlo hecho. Eso tiene que ver con, con la causa propiamente dicha, ¿no? Terrible. Después sobre la causa de encubrimiento, bueno, también el derrotero de estos tiempos raros de Comodoro Pi. La causa se encuentra, nosotros apelamos, por supuesto, apelamos tanto las absoluciones y apelamos también las bajas condenas. Estamos esperando que la Cámara dictamine cómo sigue adelante eso. En todo caso, si estamos de acuerdo con lo que dictamine, será bueno para todos. Si no estamos de acuerdo, volveremos a apelar y iremos a una instancia superior. Vamos a ver qué pasa, no nos vamos a adelantar. Una de las cosas que creo que en realidad son buenas o van a servir o están bien, es haber conseguido después de tanta lucha y tantos años que prontamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA finalmente está elaborando un informe de fondo sobre la causa. Este informe de fondo a lo que lleva es a determinar si las denuncias que hemos realizado, o sea, nosotros primero habíamos hecho la denuncia en el año 99 por la falta de justicia y por la falta de cuidado de nuestros familiares, la falta de seguridad. A través de los años y con el transcurso de los años, nosotros extendimos esta acusación contra el Estado argentino, no solo por estas dos cosas, por estos dos puntos, sino también por el encubrimiento, ¿no? Por el encubrimiento estatal que ya está aprobado por un tribunal. Esto ya lo aprobó el Tribunal Oral Federal número 2, y por otra parte el derecho a la verdad, ¿no? Que era algo que en el 99 todavía no se nos había planteado en ese momento, ¿no? Hoy se nos plantea como un derecho impostergable, porque la posibilidad de encontrar justicia a esta altura, 26 años después, la vemos sinceramente bastante remota, pero estamos convencidos que podemos obtener verdad, que hay un montón de cosas que se pueden saber aún y que se pueden desentrañar. Esto tiene que ver con el trabajo serio que se puede hacer aún sobre los expedientes que están en la causa AMIA y con la desclasificación, estudio y análisis de todos los archivos que siguen clasificados, ¿no? Otra de las cosas, bueno, ya lo dijo Horacio, ¿no? Pero por supuesto que nada de esto hubiese sido posible sin la connivencia y la participación de la dirigencia comunitaria judía en todas estas situaciones y en todos estos delitos, ¿no? Delitos directamente. Me sorprendería mucho y sería de mucho grado que algún día hagan el mea culpa y tengan una postura crítica. Todavía no lo hemos escuchado. Yo creo que en todas estas semanas que he hablado mucho, más de lo que acostumbro, acostumbro a hablar mucho de la causa AMIA, pero estas semanas fueron más intensas aún, siempre son mucho más intensas alrededor de los 18 de julio, que si bien para nosotros uno dice, bueno, es igual a cualquier día, ¿verdad? No es igual a cualquier día, es especial, es diferente,
es doloroso, muy doloroso siempre. Y también a uno de alguna manera lo hacen, o por lo menos a mí me hacen hacer como recapitular un poco o hacer una síntesis, un análisis, hasta el momento, ¿no? Hasta el aniversario. Y bueno, la situación es triste, es enojosa, es el fracaso absoluto del poder político y el fracaso del poder judicial. El, el fracaso, un fracaso terrible, ¿no? Que tenemos que soportar no solamente los familiares de las víctimas o las víctimas mismas, ¿no? Sino también toda la sociedad. Este fracaso pesa sobre toda la sociedad argentina y es realmente un fracaso terrible. Este fracaso, reitero, de ningún modo podría haberse dado sin la connivencia del también fracaso de la dirigencia comunitaria judía en intentar representar lo que no representan. Dicho esto, me gustaría que hagan preguntas, que a ver qué les interesa saber concretamente. Es, como ya todos sabemos y reitero siempre, es una causa muy, muy, muy compleja. Son 26 años de complejidades y es muy difícil en un ratito chiquito explicar nada, ni el 0,0%, pero siempre en estos momentos creo que es bueno, que nos reunamos, que es bueno que se sepa, que es bueno leer, que es bueno conocer, que es bueno interiorizarse, que los invito a todos a entrar a nuestras redes, a nuestro Facebook, a nuestra página. Tenemos material, tenemos videos. Creo que todas esas cosas ayudan a entender lo difícil que es entender esto, inclusive para nosotros, ¿no? Así que bueno, los esperamos y nos encanta que estén, y también esto que no debiera solo darse cercano al 18 de julio, ¿no? Debiéramos tener tal vez una práctica en otras circunstancias, en otros momentos del año, que creo que también sería muy enriquecedor. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Diana, Horacio. La verdad que fueron dos exposiciones impecables y acá hay un montón de comentarios de gente que está haciendo un montón de preguntas. Vamos a seleccionar algunas. Primero, no quiero dejar de... Bueno, estoy haciendo todo junto, está difícil. No quiero dejar de mencionar aquí el saludo de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y su adhesión. Bueno, en realidad no sabemos bien qué pregunta fue orientada a quién, pero quien quiera tomar la posta puede hacerlo. Les aviso que los dos tienen el micrófono abierto en este momento, así que pueden hablar. Acá tenemos una pregunta: si el cambio de signo político del gobierno actual da alguna esperanza y si hubo algún acercamiento con el gobierno. Sí, hubo un acercamiento en el mes de junio. Pedimos una reunión con la ministra de Justicia, la doctora Lozardo, y también con el que hoy está a cargo, con Horacio Pietragala, el secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que hoy está a cargo de la Unidad de Investigaciones AMIA del Ministerio de Justicia. Esta es una unidad que es muy importante porque esta unidad es la que representa en realidad al Estado, ¿no? Y que es siempre, o durante mucho tiempo, fue el nexo entre las querellas y la UFI AMIA, y aparte le ha dado apoyo a la unidad fiscal AMIA en todo su trabajo. Esta unidad, como ya todos saben, es la que estaba a cargo de Sigma de Villa durante el macrismo y fue prácticamente desintegrada. Nos enteramos por el mes de mayo-junio, que los abogados nombrados por Garabano seguían siendo los abogados que estaban representando en la causa al Ministerio de Justicia, lo cual nos pareció escandaloso. Pedimos la reunión, estos abogados acabaron renunciando y bueno, de todos modos estuvimos en la reunión, una reunión interesante, quedaron
en volver a contactarse con nosotros. Aún estamos esperando, entendemos, como bien dijimos, entendemos de toda esta situación extraordinaria que estamos viviendo en el país, pero sabemos que 26 años de causa AMIA también son algo extraordinario y sería bueno que nos contacten y que planteen qué van a hacer con la causa, ¿no? Y qué van a hacer con esta unidad en particular. Bueno, gracias, Diana. Por otro lado, acá, Luis Con, quisiera dar una reflexión sobre las causas por las cuales en 1994 la dirigencia comunitaria comenzó la política de encubrimiento que no ha cesado hasta hoy con todos los elencos que dirigieron la DAI. Bueno, como dijo Diana, es muy difícil sintetizar en un pequeño fragmento cuando hay tantas cuestiones entrecruzadas, pero vamos a intentar por lo menos tirar algunas cuestiones a la pregunta de Luis Con. Después de muchos años de ver la actuación de la dirigencia de ese momento y las posteriores, uno ha podido tomar nota de una línea de conducta, es decir, cada vez que se discutió, tanto dentro de los distintos procesos judiciales, como a nivel mediático, como a nivel del juicio político contra el juez Galeano, etcétera, etcétera, si había que levantar los secretos de Estado o no, si había que acusar a los fiscales Gulen y Barbacha o no, si había que acusar a Galeano o no, las sucesivas dirigencias comunitarias hasta el día de hoy se alinearon exactamente en el mismo lugar. Eso permite hacer un mapa, por de pronto. Ahora, ¿a qué responde eso? Bueno, hay razones de cabotaje y razones de geopolítica internacional, claramente. Y parte de la trampa es, como ha pasado con los crímenes de lesa humanidad, tomarlos como eventos separados, del mismo modo que se ha tratado de tomar como los eventos y delitos separados que se me cometieron con relación a la causa AMIA, como si no obedecieran a un patrón común. Entonces uno tenía cuestiones de cabotaje que tenían que ver con intereses, con negocios, con el Banco Mayo, con relaciones imbricadas con el menemismo, pero eso no alcanza para explicar por qué 25 años después, cuando ese banco no está y cuando esos dirigentes no tienen supuestamente poder, sin embargo los pactos persisten. Bueno, persisten porque hay una cobertura mucho más arriba, y esos, que lo voy a sintetizar porque es imposible desarrollarlo brevemente, pero cuando ocurren los dos atentados, y yo hablo en realidad de tres, porque a Embajada y AMIA se le puede agregar dentro del contexto geopolítico la voladura de Río Tercero, y los jueces del Tribunal Federal cordobés ya le pusieron ese nombre, atentado. Entonces, nunca antes y nunca después ocurrieron en Argentina cosas similares, pero siempre parece que se habla de algo aislado, que no tuvo contexto, que no hubo un contrabando de armas con la intermediación de agentes sirios e iraníes, con militares, con cara pintada, con fuerzas de seguridad. Bueno, no puedo desarrollarlo, pero es absolutamente imposible analizar por qué pasó acá en Argentina y por qué en esos momentos y por qué después los que participaban de esos negocios aparecieron en la justicia federal, aparecieron en la CIDE, aparecieron en una cantidad de áreas estratégicas para la causa AMIA, tratando de no ser investigados a sí mismos. Entonces, ese entrelazado de negocios mafiosos, que en algún momento Cimadevilla mencionó también que debía investigarse, bueno, es lo que sigue perdurando de 26 años a la fecha, para ponerlo en títulos cortitos. Sí, yo quisiera agregar a eso el tema de la necesidad de Israel y de Estados Unidos de declarar de su enemigo, gran enemigo Irán, ponerlo en la mira y punto, ¿no? Con lo cual, desde el día cero, Irán fue el que puso la bomba y ahí se terminó la discusión, y en ese sentido la dirigencia comunitaria actuó así en ese camino y sigue en lo mismo, o sea, es como inamovible. Incluso cuando, digamos, empezaron a evidenciar estas cuestiones, por ejemplo, que había una decisión política de dejar afuera la pista siria en sentido amplio, que es Siria local, Siria internacional, policial, etcétera. Ese fragmento que yo leí en una audiencia del Congreso de Estados Unidos del año 95,
hubo un rabino norteamericano que habló de que se estaba encubriendo la pista siria, no es que no se sabía lo que estaba sucediendo. Ahora, cuando algunos ventilábamos en los medios, y nosotros lo hicimos con una tapa en Nuevación por la que fuimos amenazados de una querella por parte de Carlos Menem, porque se silenció la pista siria, todavía estaba en el gobierno. Muchos nos acusaban de temerarios, de delirantes, o de estar en contra de la pista iraní, o de defender a los policías bonaerenses. Entonces, cualquiera que se apartara de la historia oficial. Pero, ¿qué pasaba? Como bien dijo Diana, había una geopolítica que decía, con estos sí se puede ir en contra y con estos no. A la semana del atentado a la AMIA, se firmó un acuerdo de paz entre Israel y Jordania, con la intervención del gobierno de los Estados Unidos, que estaba tratando de ordenar todo el mapa de Medio Oriente. Y en ese momento no había posibilidades de ir contra Siria a nivel internacional, y tampoco contra el gobierno de Carlos Menem a nivel local, que había pegado un giro de 180 grados de su política exterior, de sus alianzas, y que se había convertido en la mejor filial de Estados Unidos, con las famosas relaciones carnales en toda América Latina, y mandando naves al Golfo, desactivando el proyecto del misil Cóndor, que estaba prometido a países árabes que habían financiado su campaña electoral hacia la presidencia, desactivando un contrato que no es el famoso contrato de Alfonsín, sino otro silencioso que se hizo con los iraníes, ni bien asumió la presidencia y estaba a punto de enviar un barco cargado de implementos nucleares para Teherán. En fin, una cantidad de promesas irresponsables, como mediar, no sé si se acordarán los más grandes, que se ofreció como mediador por la paz en Medio Oriente. Bueno, es patear el hormiguero con una irresponsabilidad absoluta, traicionar los compromisos asumidos. Bueno, claramente era una persona que debía ser protegida por Estados Unidos y por Israel, y así fue. Así que es una suma muy grande de condimentos que hacía absolutamente inviable que el expediente fuera para donde tenía que ir, ¿no? Claro. Bueno, hay muchas preguntas en relación a la policía. Los servicios de inteligencia conocían la posibilidad de que se realizara el atentado, si esto está en la causa, y también alguna pregunta relacionada a si se comprobó que la Traffic fue plantada, si existió, y en el mismo sentido, con respecto a la policía también, si están los responsables con respecto de la parte de las fuerzas de seguridad. Si eso está... Sí. Respecto de si los servicios de inteligencia sabían que iba a ocurrir un atentado, sí, por supuesto, sabían. 15 días antes, un servicio de inteligencia brasilero fue al consulado argentino en Milán y avisó lo que iba a suceder del consulado argentino en Milán. La cónsul, de nombre Norma Fasano, lo llevó al consulado israelí, donde declaró durante 6 u 8 horas. Aparte de eso es uno de los avisos, pero sí, por supuesto, era uno de los avisos, se sabía exactamente qué iba a ocurrir. Y ocurrió, y dejaron que pase. Con lo cual, bueno, vaya si había que encubrir esto, ¿no? Cuando se sabía y dejaron que pase. Las siguientes preguntas sobre la Traffic. Aparentemente, según informes que han hecho los fiscales Salum, Namer, los fiscales que estuvieron después de Nisman, que han trabajado algunas cosas con mucha seriedad, ellos consideran que sí, que la Traffic existió, bueno, por ciertas pericias, ¿no?, que se llevaron adelante. Creo que esa era la pregunta, ¿no?, de la Traffic. Sí, y acá la encontré. La pregunta es que, ¿cómo se explica esto de que la policía no estaba en el lugar en el momento de la explosión? Bueno, casualmente la policía no estaba en el lugar, ni en el atentado contra la Embajada de Israel, ni el atentado contra la AMIA. A mí en lo personal, la verdad, sinceramente, yo tengo dudas de que hayan sido parte de
les hayan avisado algo. Primero porque uno de los policías estaba a 1 metro en el auto, el otro estaba enfrente y podían haber muerto los dos fácilmente. Segundo porque eran 2 policías de muy bajo rango y no creo que a los realmente personas que estaban negociando estas cosas les importase mucho la vida de esa gente. Porque una de las cosas que uno aprende lamentablemente con este tipo de cosas es que la vida de los comunes no valen mucho, ¿no? Acá se negocian cosas importantes, grandes, y la vida deja de tener mucho valor. Por eso a mí no me queda nunca claro si no estaban porque nunca estaban, porque esa es la verdad, porque el auto de policía no tenía motor, por ejemplo, no tenía batería, no funcionaba, con lo cual esa era la seguridad que teníamos en el edificio más importante de la comunidad después del atentado a la embajada, y 15 días antes se sabía que iba a ocurrir el atentado, se sabía que había una tráfico dando vueltas y que se le perdió la silla. Digo, esto se sabe y está todo en la causa. Yo ahí tengo por ahí un matiz, una opinión, son opiniones en definitiva, pero diferente, basado en un patrón común en los 2 atentados que yo considero que ya no puede ser coincidencia. Yo, convocado en ese entonces por la que era diputada Nilda Garré, fui como voluntario con la Comisión de Juicio Político a la Corte Suprema para ver los expedientes. Una de las causales era no haber investigado el atentado a la embajada. Entonces fui a la Corte, tuve acceso a los expedientes, preparamos un borrador de la acusación, después por cuestiones políticas, dual, de no sé qué historia pasó, que lo frenaron, pero el trabajo se hizo. Y particularmente me tocó hacer todo ese tramo. Y la verdad que es escandaloso. Es menos conocido que el tema de la causa AMIA, pero el cajoneo de ese expediente, las mentiras que ahí se dijeron, es inconcebible hasta para un estudiante de primer año de Derecho. Miren, respecto a las custodias policiales, mintieron todos. El que era custodio de Isaac Sheffi dijo que se fue a acompañarlo, él desde Israel. Hay un video de un documental que hizo Shlomo Slutsky, El tercero en camino. Allí cuenta Sheffi que es un disparate lo que dijo ese hombre, pero no es el único que dice cosas que son inaceptables. Él se fue, dejó desguarnecida la embajada, y que tenía que reemplazarlo dijo que se quedó arreglando una caballeriza y que se tuvo que duchar y que por eso no llegó a tiempo. Estamos hablando de un destino diplomático, pero no solo eso. Había 3 efectivos en un patrullero, que es el que supervisa las custodias justamente consulares, que iban en esa dirección y se desviaron, y dieron como justificación la existencia de un supuesto robo en Cancillería, que se demostró con pericias del ingeniero Ariel Garbers, que no coincidían los horarios, que era insostenible. También otro efectivo de la misma cuadra, de la embajada de Bulgaria, es decir, la cuestión es que no fueron convocados, y cuando finalmente van a declarar, bueno, uno de ellos trabajaba en custodias de la Corte Suprema. Entonces, con digamos, con quien le toma la declaración, habrá compartido un cafecito, hizo una declaración de una caricia y media, y listo. Eso no fue tema hasta que se produce el atentado a la AMIA. Y en la causa AMIA, bueno, la verdad que fuera de haber visto las declaraciones de todos los efectivos, las irregularidades, los libros de actas de la comisaría alterado, también como fuente, en el caso mío y en el de Miria, tenemos el de un efectivo de la Policía Federal, un agente de inteligencia de la Policía Federal que fue plantado en la comunidad judía, y que también tiene exactamente la misma percepción de que hubo zona liberada. Hay también enormes contradicciones. Entre los 2 atentados hay aproximadamente una docena de agentes que casualmente no estuvieron donde tenían que estar. Pero bueno, cuando hay una decisión política de no investigar la pista local, bueno, la mía, la de Diana, no dejan de ser opiniones. Lo que sí no es una opinión, que hubo una decisión política de no investigar eso. En relación a eso, acá hay una pregunta de si piensan que ellos se les
en Infiltrado está relacionado con la conexión local. Bueno, es largo el tema para sintetizar otra vez. Como para escribir 2 libros. Pero, a ver, ¿cómo resumirlo? En plena democracia fue infiltrado en la comunidad judía, para los que no conocen la historia, y por su jefe fue comisionado para obtener toda una cantidad de información de la comunidad judía y de las instituciones judías. Llegó a hacerlo muy, muy eficazmente. Lo cierto es que toda esa información no se usó para cuidar a la comunidad judía. El atentado se realizó y al mismo tiempo había una supervisión, una observación, una infiltración minuciosa de los movimientos, de los horarios, del personal de seguridad, hasta de la constitución interna del edificio, croquis, etcétera. Entonces, bueno, evidentemente esto instalado en un contexto como el que venimos hablando, da para pensar que como mínimo toda esa información que fue recolectando se utilizó por los terroristas, como mínimo. La de máxima es que, bueno, hubo una participación estatal en la perpetración misma del atentado. Estamos entre esas dos hipótesis, ¿no? Bueno, si Diana no quiere aclarar nada, voy con la próxima pregunta. ¿Por qué la dirigencia comunitaria apoyó inicialmente el memorándum? Por su historia parece más claro comprender por qué se opuso luego del apoyo inicial. ¿Por qué primero apoyó? Porque no le habían dicho lo que tenía que hacer o decir, y a los 5 minutos cuando le dijeron esto no, y se terminó. Creo que todo lo que sucedió a partir de eso no tiene en realidad que ver con el hecho mismo, tiene que ver con cómo se usó políticamente el tema, ¿no? Porque si vemos, justamente ayer vi el video de la conferencia de prensa en donde está Timerman con el presidente de la AMIA, el presidente de la DAI y los abogados, después de la reunión que habíamos tenido esa tarde, en donde Timerman había explicado algunas cosas del memorándum. Nosotros nos desayunamos en ese mismo instante de todo esto, el memorándum, no sabíamos nada, y que bueno, tampoco sabíamos que ya estaba firmado y que no se iba a modificar. Pensamos que, por eso planteamos que le pedimos que hubiesen modificaciones. Pero más allá de todo esto, esto fue una noche y al día siguiente los dirigentes de la comunidad judía salieron a decir que no estaban de acuerdo con el memorándum, y eso era traición a la patria aparte, digo, no es que blanco, o sea, blanco-negro. Bueno, lo que ocurrió a partir de ahí me parece que ya tiene que ver con el uso, pero ahí no me imagino que hayan sido solamente los dirigentes de la comunidad judía, sino que hay un montón de gente y de políticos, porque resultados a la vista, lo que pasó después, finalmente, de memorándum que fue ahora dando la piedra, y después lo que hicieron con la muerte de Nisman, ¿no? Con lo que se logró con la muerte de Nisman, entre ellos convertirlo en un santo fiscal, bueno, claramente consiguieron un gobierno, ¿no? Llegar al poder. No es menor. Esto empezó, o sea, tiene mucho que ver lo del memorándum y la firma del memorándum acá. Sí, incluso podríamos agregar que fue una coincidencia de intereses, ¿no? Suma, porque a su vez se dejó de hablar del verdadero encubrimiento. Dirigentes que podían estar bajo alguna mirada inquisitiva, de inmediato, con una pirueta, se convirtieron en acusadores y los representantes del pedido de justicia. Así que fue beneficioso para el lawfare local y para, bueno, dirigentes que estaban muy desprestigiados. Algunos, a partir de eso, hasta dieron un salto a la política nacional espectacular. Bueno, una de las últimas preguntas, si
¿podés especificar la diferencia entre el juicio de verdad y el de justicia? No, no hay juicio de verdad y de justicia. Los juicios juzgan delitos, en un juicio se juzgan delitos. Lo que yo hablé de la diferencia entre encontrar justicia y el tema de la verdad es que en muchas de las situaciones y en muchos de los casos de esta lamentable causa, lo que pienso es que ya encarcelar a los culpables, y con eso quiero decir que se haga justicia, encarcelar a los culpables, que tengan un juicio, es difícil, va a ser difícil porque se va alejando con los años esa posibilidad. Ahora, lo que tenemos algo de posibilidad es de tener un poco de verdad, ¿no? O un poco más de verdad de lo que se sabe. Creo que es un derecho, el derecho a la verdad ante todo, y también, por supuesto, el derecho a la justicia, ¿no? Pero bueno, esa es la diferenciación que yo hacía, no sé si queda claro. Bueno, en ese sentido, sumo una pregunta de la misma línea, ¿qué acto jurídico podría ayudar a generar avances en la causa? Queda claro que la voluntad política es fundamental, junto a cambios en la justicia. Bueno, y lo que decía tendría que haber cambios en la justicia, tendría que haber realmente darle a la unidad de investigaciones, al Ministerio de Justicia, la importancia que tiene. Habría que agarrar la unidad fiscalamia, hacer así y hacer una nueva. Se pueden hacer muchas cosas, creo que se tiene que desclasificar todo lo que está, todos los archivos que están clasificados, se tiene que seguir buscando cosas que ni siquiera están ni que no están, que nadie sabe ni dónde ni quién las tiene. Hay que seguir buscando también eso, hay que desclasificarlo, y creo que, bueno, que hay mucho trabajo por hacer, si está la decisión política de hacerlo, claro, por supuesto. Creo que un poco, a ver si interpreto lo que dice Diana, por el paso tan cruel de los años a esta altura, hablar de encontrar evidencias científicas, materiales, es absolutamente difícil, improbable, pero evidentemente en todo ese material que todavía está sin acceso, evidentemente hay indicios, hay señales, han dejado los dedos en muchas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con el encubrimiento más que con el hecho criminal en sí. Ahora, los que encubrieron a alguien, encubrieron por orden de otros. Detrás de los encubridores están los criminales. Entonces, parecería que en ese terreno todavía se puede hacer muchos. Se puede, obviamente, estando y en estos años tuvimos la paradójica de ver, solo en las marchas por justicia, jueces como Bonadío, que fue la mano derecha de Carlos Corach, tal y técnico en la época del contrabando, es decir, gente relacionada con Alcázar, con personajes que debieron ser investigados. Bueno, los jueces son quienes debieron estar en el banquillo de los acusados. Y una pregunta. También, perdón. Sí. No, que también, digo, hay un pacto de silencio entre todos ellos, prácticamente indestructible, ¿no? Nosotros en el juicio por encubrimiento, que tardamos un montón de años en poder llegar con un esfuerzo enorme, una de la esperanza que teníamos era, bueno, a lo mejor alguno dice algo. Nadie dijo nada, pero nada. Y Diana, en ese sentido, ¿puede quedar involucrada la DAIA y la AMIA en el juicio de encubrimiento? Bueno, en el juicio de encubrimiento precisamente fue absuelto Rubén Beraja, que era como presidente de la DAIA. En su momento él estaba acusado de encubrimiento y haber sido partícipe de las maniobras de encubrimiento, concretamente, entre otras cosas, del pago de los $400.000 a Tejeldín, que sin la anuencia de Beraja no hubiese sido posible bajo ningún punto de vista. Bueno, fue absuelto. En ese sentido, nosotros estamos convencidos que hubieron presiones al tribunal, y bueno, hoy está apelado, digo. Ojalá pueda ir para atrás eso. Agrego una cosita más.
fíjense que se condenó al jefe de los servicios de inteligencia, a los jefes policiales, al juez a cargo de la causa, etcétera, pero no se condenó al mandante político, no se condenó a Menem. En la lógica de alguien, y no hablemos ya de jueces y abogados, ¿puede imaginarse que se va a pagar casi medio millón de dólares por un crimen sin precedentes en América Latina, una masacre de repercusión internacional, sin que estuviera al tanto, y es más, hubiese dispuesto un pago con fondos reservados? Bueno, esta solución de compromiso, porque a Menem se lo deja fuera, significa que se cortó la dimensión política. Entonces, por las penas es casi como un accidente de tránsito, y por la repercusión política, bueno, es un hecho que no tiene explicación, pasó simplemente. Lo que sucede es que si lo condenaban, y si lo condenan a Menem, la pregunta siguiente es, bueno, ¿y usted por qué lo hizo? ¿Y qué opinaban Estados Unidos e Israel? ¿Y cuál era la geopolítica que a usted lo determinó a pagar con fondos del Estado $500.000 para desviar la investigación? Y bueno, hay mucha gente y varios estados que no tienen ningún deseo que esto se discuta, ¿no? Hay una trama de poder importante también. Bueno, la verdad es que hay un montón de preguntas, un montón de temas. Yo la verdad es que me quedaría horas escuchándolos, pero me parece que ha sido una exposición maravillosa, una actividad impecable para todas las personas que están preguntando, mismo para ustedes. Primero agradecerles por estar acá, pero además decirles que esto se está grabando, así que pueden volver a verlo cuando quieran, accediendo desde la página del ICUF, pero también la vamos a compartir por otras redes, así que lo van a poder tener a disposición. La verdad es que está todo el mundo muy conforme con las respuestas y con la información que nos brindan. Para nosotros es muy importante tener gente como ustedes trabajando en estas causas y que nos informen y que puedan orientarnos en la búsqueda de la verdad, de la memoria y de la justicia. Son referentes realmente de un discurso que compartimos, y les agradecemos muchísimo por haberse tomado el tiempo y la dedicación de estar en esta actividad. A su vez, quiero agradecer a todas las instituciones que convocaron a esta actividad, a la gente que estuvo ahí haciendo las preguntas, y bueno, y la verdad es que me despido con el mayor deseo de que ojalá que podamos en algún momento ver la luz en esta causa y llevar un poco de justicia para todas los familiares de las víctimas. Muchísimas gracias, la verdad, a todos, a los organizadores, a vos, Horacio, a toda la gente que estuvo presente, y bueno, que nos volvamos a encontrar. Bueno, muchísimas gracias por mi parte. Para mí ha sido un honor, una satisfacción enorme, y tal cual, que este tema lo reiteremos todas las veces que sea necesario. Así que, y gracias a los que estuvieron siguiendo la transmisión. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias para todos. Gracias, Diana. Gracias, Horacio. A todos los que estuvieron ahí. Recuerden que luego, en un rato, ya va a estar disponible para que lo puedan ver. Hasta luego.